45 estados tienen la firma notarial electrónica. ¿Por qué hay que estar presencial en Puerto Rico? Hablamos de este y otros procedimientos y situaciones con, por ejemplo, la Agencia de Crimen y Castigo, también conocida como el CRIM. Escuchen. Estamos con nuestra licenciada preferida en el Urbital Podcast, Laura Mía. ¿Cómo estás? Hola, saludos y gracias nuevamente por la invitación. Bienvenida, licenciada. Gracias. Nos acompaña Fernando Rodríguez y se excusa último minuto. Coral Buret. Coral, te lo perdiste. Bueno, empezamos con temas con los que estamos interactuando diariamente. Ejemplos que tenemos, Fernando. Sí. Querías consultarle algo aquí a tu licenciada preferida que te va a dar asesoría de gratis ahora. Vamos. Vamos a ver. Mire, yo estoy vendiendo una propiedad que son 3 partes, 3 herederos. Ya yo le he llevado varias ofertas a esas personas. Vamos a suponer que se está vendiendo en $100,000. El caso, y es un caso real. 2 de las partes acceden, pero esa persona, la tercera, piensa que vale $195,000. Más allá de forzarlo a través de una mediación o de llevarlo o de mandarlo en rebeldía en el tribunal, porque eso, ¿verdad?, levanta ronchas entre ya de por sí que están pasando por un proceso de herencia. ¿Qué vuelta se le pudiera dar para que esa persona caiga en tiempo o se le haga entender que esa es la mejor? Y en efecto, yo le he demostrado que es la oferta más alta que se ha recibido de esa propiedad en un periodo de 3 meses, considerando la condición actual de esa propiedad. ¿Hay algo que se pueda hacer? Pues mira, lamentablemente, según la legislación vigente, no es posible obligar a ese heredero a firmar a menos que no sea a través de un procedimiento judicial. Por lo tanto, ahí la contestación es, habría que cambiar la legislación para atender esos casos que son muy comunes, que es o que el heredero no aparece. Exacto. ¿Verdad? El heredero no aparece, no se sabe dónde está. Entonces, según la legislación de Puerto Rico, si el heredero no aparece, es como si aceptara la herencia. Algo que yo pienso que debería ser al revés. Que si el heredero no aparece... Ahí me perdiste. Espérate. Nos perdimos. Si el heredero todo. no aparece, es como si aceptara esa heredó entonces la persona desaparecida. Sí, porque la herencia hay que rechazarla, ¿verdad? Expresamente. Hay que, lo que se conoce en derecho como repudiación de la herencia, que es una renuncia a la herencia, tiene que hacerse, solamente se puede hacer mediante 2 formas. Mediante escritura pública ante notario o mediante un escrito al tribunal. Por lo tanto, si ese heredero que no aparece, que no se sabe dónde está, no renuncia a la herencia, es como si la aceptara. Por tanto, hay que incluirlo en todo el procedimiento de herencia. ¿Usted sabe la cantidad de casos y de propiedades, prospectos que yo tengo bajo ese escenario? Porque hay tantas y tantas generaciones de puertorriqueños que viven en los estados de Estados Unidos que se han desligado física y emocionalmente de la isla por la razón que sea. Y esas propiedades al día de hoy están vacías. ¿Cuánto tú tienes? Yo diría... Yo directamente, ahora mismo, 7 propiedades. Bueno, es que yo tengo también muchos casos que no prosperan porque se quedan estancados. Porque entonces, cuando ese heredero no aparece y hay que ir al tribunal, las personas no tienen los recursos para costear un procedimiento judicial. Y se queda esa propiedad ahí por un capricho, ¿verdad? De una persona. No vale. O sea, si la propiedad es una propiedad... Claro. No vale. El dinero que haya que meter para hacer el proceso no vale el esfuerzo. Por tanto, ahí, por lo menos mi recomendación es legislar
para atender ese caso específico de ese heredero que no se sabe dónde está o que si se sabe dónde está, no quiere cooperar. Porque también hay muchos así. De hecho, tengo uno así. La propiedad, bueno, no, vive en Midwest de Estados Unidos y de hecho no es directo, es un sobrino de una persona que por ley, o sea, por la ¿cómo es? Ay, Dios mío. Es el sobrino de una hermana, que la hermana de esta persona fallece. Un colateral, Eso. un heredero colateral. Ajá. Pero él está desligado completo. Él nació inclusive en el estado allá donde está y nunca ha visitado Puerto Rico. Y no le importa. Y no le importa. Y no quiere firmar tampoco. Y no quiere firmar. Y entonces ahí hay un tranque. Exacto. La mejor legislación es la que puede ser iterativa. Una vez se legisló algo que se implementa, cómo uno tiene mecanismos de retroalimentación para ver esto está fallando en este punto y este punto. Ah, pues vamos a mejorar. Se hacen esas enmiendas en el inciso tal, punto tal, se cambiaron. Y entonces sigue mejorando el proceso o la actividad económica o la industria donde esa legislación tiene inherencia. Vamos de aquí a salir. Esa recomendación, ¿en qué comisión caería y qué es lo que tenemos que recomendar? ¿Y a qué ley es la que hay que mirar? Porque ahora me motivaste a darle seguimiento a esto. Ahí es el Código Civil, en la parte del título de código que habla específicamente sobre las herencias. Este es el Código Civil nuevo que hace poco aprobaron. Sí, 2020, sobre la aceptación y repudiación de herencia. Que de hecho hubo un cambio bajo ese título de herencia, ¿verdad? Sí, hubo varios cambios. Y entonces no mejoraron este atolladero. Gracias, exactamente. En el 2020, justo antes de la pandemia, ¿verdad? Porque fue en noviembre del 2019 que ese cambio del último Código Civil entró en efecto. Fue el 2020. 28 de noviembre del 2020. Pues imagínate, después de la lluvia, pues yo hubiera esperado que el legislador que le compete esto hubiera... esperando mucho. Bueno, eso yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Yo lo hubiera dicho. Bueno, es que eso... hubo unas comisiones que trabajaron todos esos... ese Código Civil y estuvieron años. ¿Años? Haciendo investigaciones. Sí. Años. Haciendo investigaciones y recomendando, etcétera, etcétera. Tú puedes correr 150 millas en un treadmill y si no las caminaste por ahí, hablaste con quienes interactúan a diario. En el día a día. Bueno, eso es algo muy común, que las personas que toman decisiones sobre estas cosas no practican derecho. Si son abogados, no son notarios quizás o no van al tribunal. O sea que también hay muchas personas tomando decisiones sobre temas que que no saben de lo que están hablando, no saben cuál es el día a día, la práctica. Y encima de eso le pagamos al legislador y le pagamos a los consultores que ellos contratan, a los ayudantes. Que se supone entonces que si no tienen la preparación o no tienen el know-how en ese tema en particular, contraten a alguien que les pueda ayudar. La Puerto Rico Association of Realtors no sometió recomendaciones en estas enmiendas del código. Sí, se deben haber sometido porque ese gremio es activo y es bueno. Sí, pero, o sea, definitivamente, ahí tú levantas cuánto exactamente inventario se levantaría bajo ese escenario, desconozco, pero yo te diría que es una buena suma. Sí, sin temor a equivocarme, de verdad. Hablamos de crisis de vivienda, aquí hay una solución. No nos podemos quedar solamente en decirla y reportarla, la llevamos. Sí, porque estamos presentando ideas y soluciones que se pueden hacer. Esas son unas casas que no pueden estar en el mercado. Exacto. Mira, yo tengo algo para compartir. Hace un año fue que reportamos publicamos con Jay Fonseca el informe de las averías eléctricas. ¿Te recuerdas? Después de Fiona, que estábamos enseñando los apagones que ocurrían. Pues hoy se subió al app de Urbital. Una vez pongas la urbanización, el condominio donde vives, en el informe debajo sale la gráfica que te dice la cantidad de días que se han reportado averías en tu zona por los pasados 6 meses. Sale una imagen con visualización que si subes el app la vas a poder ver. ¿De verdad? Sí. Es más, la voy a buscar ahora. Espérate, antes en lo que ustedes continúan.
Ahora está todo el Continúa. mundo buscándolo. Básicamente, cuando añades tu propiedad Oye. y la tienes bajo mis propiedades, Ajá. Ven. abajo en datos de la zona vas a ver una imagen que tiene una animación con los días del mes y unos recuadros que están desde crema hasta rojo y te marca pues el día que hubo avería y de repente, depende del color, pues el tiempo que estuvo la avería ahí. Este es el inicio de esto, lo vamos a publicar mucho más granular y con más información, pero ya está, ya por lo menos dimos el primer paso a relacionar todas esas urbanizaciones o condominios con lo que se reporta de avería. ¿Encontraste Torrimar? Mira que después me Fernando regañan. tiene muchas propiedades ahí en Orbital. Después me regañan. Espérate. Pues ese es el shameless plug del update de Orbital App. Pueden ver ya las averías en la zona donde viven. Según lo que reportan, si entiendes que está subreportado, pues notifica por el app para que podamos revisar. Súper. Vamos ahora a una ley que parece que pasaron en los Estados Unidos que quisiéramos que pueda aplicar acá. La notarización digital. Por favor. ¿Qué es lo que ahora es legal en Estados Unidos? O por lo menos en Arizona. Bueno, en 45 estados ya. Es legal que los notarios puedan tomar los juramentos electrónicamente y tomar cualquier tipo de firma o autorizar documentos públicos en vez de en papel, como es en Puerto Rico todavía, que se haga electrónicamente. Y eso está muy acorde con el siglo XXI, porque estamos en siglo XXI y ya hay tecnología para realizar transacciones electrónicas, firmas electrónicas, así que en Puerto Rico deberíamos cambiar del papel a la firma electrónica notarial. En Puerto Rico eso no se puede hacer ahora mismo. No, ¿Por qué? porque la ley lo prohíbe, la ley notarial y el Código Civil de Puerto O sea que Rico. hoy estamos metiéndole taladro y lija al Código Civil. Esto es otro cambio que hay que hacer. Sí, esto sería más bien en la ley notarial y el reglamento notarial, ¿verdad? Que regula la práctica de la notaría en Puerto Rico para que se acepte la firma electrónica notarial. Claro, para eso tiene que haber una estructura, no sé cómo es que ustedes le llaman, el Tecnológica. programa. Infraestructura tecnológica. Infraestructura tecnológica, que yo entiendo. Y el Tribunal Supremo ha enviado varios comunicados sobre eso, que sí se está trabajando, o sea, se están desarrollando ya esas tecnologías y ya vamos encaminados hacia llegar a la firma notarial digital. ¿Pero esto es algo que tendría que ser por SUMAC o esto es algo que se haría en una plataforma aparte? Fíjate, esa parte no la sé muy bien. A mí me parece, yo sospecho que va a ser a través de SUMAC. Tú sabes que tiene como una página que es específica para los notarios, que se llama Mi Notaría. Ajá. Y entonces ellos han ido poco a poco sumando unos módulos. SUMAC es, para los que no conozcan, es el sistema de manejo de casos y de todo, de los tribunales. Ah, ok. Sí, o sea, es lo más lógico que se haga a través de SUMAC, porque ya los notarios tenemos una firma digital en SUMAC. Ah, ¿de verdad? Sí, ya los tribunales yo firmo electrónicamente, ¿verdad? Yo entro con mis credenciales a SUMAC y esa es mi firma digital y radico las mociones de manera digital sin tener que ir al tribunal. O sea que lo más lógico es, yo pensaría que entonces utilizar SUMAC también para añadirle entonces un módulo adicional para que todas esas escrituras y documentos notariales públicos que hace un notario que puedan estar entonces registradas ahí. ¿Tú has interactuado con alguno de los sistemas de los 45 estados? ¿Has hecho alguna o has tenido alguna? No, fíjate, no. No. No he tenido esa oportunidad. Sería bueno poder ver ese Sí. proceso en alguno de los otros sistemas, entonces evaluarlo acá. Obviamente lo que yo como, ¿verdad? Por la experiencia que tengo en desarrollo de sistemas en gobierno, lo que no quisiera es ver que esto resulte en un contrato más Con una para una licencia. empresa que no está cualificada para hacerlo bien
y que resulte en un proceso adicional, un registro adicional, otra cuenta, otra base de datos que no integra con las existentes. O sea, si se va a hacer, se debe hacer bien. Claro. Y esto puede hacerse de manera bien costo efectiva si está la debida colaboración y el equipo capacitado para desarrollarlo. Sí. Yo sí tengo testimonio de mis clientes que viven en Estados Unidos que cuando yo le mando a firmar, o sea, cuando yo le digo es que en Puerto Rico tenemos que firmar en papel y tienes que estar frente a mí, yo no puedo tomarte una firma digital. Y entonces se sorprenden, me dicen, pero es que yo aquí todo lo firmo electrónicamente desde mi computadora. Y yo, bueno, en Puerto Rico todavía pues nos falta un poquito para avanzar, pero yo entiendo que sí, que vamos por ese camino. Hubo en esta semana, la semana pasada, la rama judicial anunció que ya sus jueces y funcionarios del tribunal tienen firmas electrónicas. O sea, que hay luz al final del... Sí hay luz. Dios mío, Señor, las oraciones llegan. Hay luz. ¿Cuántos años, cuántos años nos vamos a tardar en llegar a esa luz? Pues no sé. Eso es lo que no puedo anticipar. Pero sí. Pero por lo que estoy percibiendo, ya hay un sistema corriendo a nivel por lo menos del backend operacional funcionando que no debería ser muy complicado enchufarle algo a ese mismo sistema. Bueno, copiar lo que se hace en otros países. Ahora, una pregunta, porque si yo voy a un cierre hipotecario, hay bancos que tienen todo digitalizado, te toman las firmas inicialmente y después no tienes ni que ir al cierre. Sí, pero la diferencia es que los documentos son documentos privados, no es público. La escritura que es pública todavía tiene que ser ante el notario. Y firmada, o sea, con bolígrafo y a puño y letra. Y estas hipotecas que las personas han hecho, ¿no existe entonces gente que hace una hipoteca 100% remoto aquí en Puerto Rico? No se puede. No se puede. No se puede. No, por el negocio jurídico, esa transferencia de ese activo entre una persona a la otra, donde el notario es quien da fe de eso, no se puede hacer remoto, electrónico. No. Tienen que estar físicamente, lamentablemente. Porque hay volvemos a lo mismo, hay muchas personas que viven en Estados Unidos, por la razón que sea, y no pueden o no quieren simplemente venir al cierre. Y entonces recurren a poderes. Un poder, correcto. Tienen que hacer un poder. El poder también se podría hacer digitalizado y eso genera el papel genera ya otros problemas, por ejemplo, las inspecciones que se le hacen a los notarios que se tardan años. Y entonces si yo hago una escritura en el 2009 y me inspeccionan ahora en el 2023 y yo tengo, qué sé yo, se me quedó una inicial en una página. O sea que la tecnología puede minimizar todos esos errores que comete el notario, ¿verdad? Porque somos humanos, cometemos algunos errores. Y entonces, con la tecnología, pues mira, tú te evitas que te falte una inicial, porque el mismo programa te va a avisar a ti que falte una inicial en tal página. O te bloquea o no te permite seguir. No te permite seguir, si te falta una firma, o si te falta un sello. Exacto. O si te falta el consentimiento de uno de los comparecientes, pues el mismo programa ya te lo puede decir. Todos esos errores que se cometen en la práctica del día a día del notario, que eso también con la tecnología, pues, minimizaría todo eso. Claro, hay muchos notarios que todavía que resisten y tienen también sus argumentos, algunos muy válidos. Dime el argumento más válido. Bueno, uno de los argumentos que es muy válido es en cuanto al consentimiento de las partes, ¿verdad? ¿Cómo tú te vas a asegurar que no se esté cometiendo un fraude? Que esa persona que dice ser tal persona, como tú no la ves, no la puedes ver, no la tienes contigo, etcétera, etcétera, ¿cómo tú te aseguras que está dando un consentimiento válido? Porque si es una persona muy mayor de edad, por ejemplo, quizás tiene a alguien al lado. O está endrogado. Por eso. Pero todas esas cosas se pueden atender, ¿verdad? Caso a caso, apropiadamente. O sea, se podría hacer una legislación
que en ciertos casos, por ejemplo, pues se requiera, además de la firma digital, pues se requiere una certificación del notario que habló personalmente con la persona, que la vio y que se cercioró que tenía esa capacidad para consentir, ¿verdad? Hay otras formas. Y O sea, esos casos pueden ser igualmente, outliers, o sea, el grueso de los casos No son eso. no, no no es son, fraude. no son. Igualmente me puede pasar a mí que venga una persona que no es y diga que es otra persona y me traiga una licencia falsa y yo miro la licencia y me parece una licencia válida y entonces, o sea que todos esos riesgos también están en el documento papel. ¿Cómo se mitigan los edge cases, pero que se pueda llevar al grueso para que sea digital? Ok. ¿Hay alguna otra razón que han puesto para oponerse? Bueno, más allá de la costumbre, porque, ¿verdad? Muchas personas se acostumbran a algo y se resisten al cambio, especialmente los notarios que son más mayores, pues ya se acostumbran. Mira, mi suegro, que es oyente de este podcast, así que aquí una mención al doctor Stolberg, psiquiatra. Él no creía en ver pacientes virtuales. Hace 10 años, 5 años, tú le preguntabas, no es que no es lo mismo, body language, no va a ser. Y de repente, Puedo entenderlo. después de la pandemia, no, esto es lo mejor, ya yo me acostumbré, yo puedo identificarlo todo, lo manejo muy bien, me parece, y ahora es todo virtual, Ah, de verdad. ¿sí? Ah, pues mira. Él Muy tiene, bien. así que estoy seguro que si él pudo en su industria, los notarios deben de poder. Claro, para eso también existe la tecnología. Si yo quiero revisar si una persona está bien de su mente, pues le hago una entrevista por videoconferencia. Exacto. ¿Sabes? Se puede hacer. Y yo estoy segura que de aquí a unos años ya vamos a tener la firma electrónica notarial. Estoy de acuerdo. Yo espero que sea más pronto que tarde. Yo también. Porque eso simplificaría muchas transacciones. Believe ¿Dónde me. más hay? Ya tocamos la teleherencia, notarización. ¿Dónde más hay atolladero? Ya que estamos aquí con el marrón. El punto de El vista... crimen. El crimen. Ajá. El crimen. El crimen. Vamos para allá. Bueno, con todo el respeto a mis compañeros y amigos que trabajan en el crimen, porque yo le digo el crimen y el castigo. Tú sabes la novela esta de Crimen y castigo. Crimen y Castigo, porque es que el crimen es es un obstáculo también para las personas de bajos recursos económicos, volvemos a lo mismo, que se le acumula una deuda del crimen porque nunca nadie les dijo que el crimen le iba a empezar a cobrar cuando su pariente falleciera. Se van para Estados Unidos, se le acumula toda esa deuda y entonces se le hace después bien difícil pagar esa deuda del crimen eh, y hacer las transacciones de herencia. Eso se Exacto. queda ahí como un atolladero. Tendrían que entonces conseguir un comprador que esté dispuesto entonces a asumir esa deuda del crimen o a pagarla Exacto. para que entonces se pueda seguir con el procedimiento de herencia. Porque para la planilla de caudal relicto se supone que el causante, o sea, el fallecido, no tenga deudas con el gobierno y una de las deudas con el Correcto. gobierno es el crimen. Claro, se puede pedir una autorización para vender la propiedad con ese gravamen, pero que entonces es todo un trámite burocrático en el Departamento de Hacienda, en donde hay que pedir un Con tu amigo relevo y Paquito. una autorización. Y eso de todas maneras, compradores no se van a interesar. O sea, puedes pedirlo, pero el que estás vendiendo a descuento. El que sea Right. que vende va a vender a descuento con ese problema. Curiosamente, vi una propiedad en Río Piedra donde es una herencia, la quieren vender y tienen una deuda con el crimen. Bueno, se pudiera. Lo que pasa es que, pues, Bueno, regularmente el comprador asume, paga la deuda con el compromiso de que le vendan, obviamente. Te voy a dar otro crimen y castigo. 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 Mira, conozco esta finca
2 terrenos. O sea, me han llegado 2 diferentes casos en los pasados 6 meses de esto. En la foto satelital del CRIM, que se marca la parcela que dicen que es tuya, bueno, pues aparece una estructura ahí y esa estructura tiene que tributar Exacto. y la factura te llega a ti pero esa casa no es mía. Espérate, hicieron una casa en mi terreno que no la habían visto y ahora ¿qué hacen? Oh, Eso es más O sea, complicado. una finca de 20 cuerdas y Le en dicen. en una cuerdita, en una esquinita, alguien hizo una casa. Y el crimen empezó a cobrarle. Y nadie se fijó en eso, vino la imagen satelital y ahora están cobrándole crimen. Y esa factura está llegando al dueño de la finca de 20 cuerdas que no se dio cuenta que una persona hizo algo allí. ¿Qué haces? Bueno, tiene que ver cuánto tiempo lleva esa persona ahí. Porque quizás esa persona ya es dueño Usucapión. por usucapión. ¿Pero es dueño de qué? ¿Del terreno entero o de Sí. ese cantito? Buena pregunta. Eso es debatible. Buena pregunta. Y lo otro es que, ¿verdad? Fue ¿cómo que no se dio cuenta? No cuidaba la finca. Hay fincas Ah. que uno compra que Yo las tienes... camino. No, pero Imagínate. hay gente que no. Tienes un terreno que compraste, era de inversión, lo dejaste allí, pasaron 10 años, volviste al terreno, empiezas a mirar, de repente ves la estructura y dices, diantre, mira, está esa casa allí, bueno, pues tengo que bregar en eso. No se atiende, pasan 2 o 3 años más y de repente lo tienes que atender forzado porque el crimen ahora te va a cobrar, pero sabías que habían hecho algo ahí, lo veías en Google Maps, pero no lo habían atendido. Wow. Eso- No, fíjate, nunca había escuchado ese caso. Eso es nuevo para mí. Para mí. Pues hay 2 ejemplos de eso que he visto. Wow. Eso sí, eso requiere entrar en un pleito legal, pienso yo. Sí. Eso es casi una pregunta de reválida de derecho. Sí. Porque hay un constructor ahí, no se sabe si es constructor de buena fe o de mala fe, ahí puede haber usucapión. Bueno, hay muchas cosas ahí. Sí. ¿Se convierte en dueño de las 20 cuerdas o de solamente el No, espacio? se segrega, se le da a él ese cantito para que pague la deuda de... Fíjate, eso sería una buena alternativa. ¿Qué? Sí, pero Ceder el cantito. Y que entonces asuma la deuda Hace- del crimen. Hacer la El cantito con la segregación. deuda del crimen. Ajá. sí, pero ¿y quién va a correr con esos gastos de segregación? Porque eso le van a cobrar. Eso le tocaría al Al, dueño de la finca o al otro. Le estás al regalando el constructor, terreno, al constructor, el al que que construyó. invadió. O no han pasado los años de su camión, pues no, pues la casa es mía. Correcto. La hiciste en mi terreno, es mía. O sea, Desahucio. lo que pasa es que todo esto a lo que te lleva es a situaciones bien costosas legalmente Bueno, y a conflictos que entre si no se atienden vecinos entre vecinos. ¿Y qué ocurre? Como pasó en... en Caguas. Lamentablemente, Ajá, ¿qué exacto. pasó? Hablemos de eso. Bueno, ¿Qué sabes? Bueno, en Caguas sinceramente no tengo, ¿verdad? Muchos elementos, pero eso, según lo que leí en la prensa, fue una situación de un problema entre herederos, De colindancia. De que colindancia. a su vez eran vecinos Exacto. De toda la vida. de toda la vida, y entonces, por no poner las cosas al día a tiempo y por no hacer los trámites que corresponde con diligencia y a tiempo, tienen una finca, que eso pasa mucho en Puerto Pero es Rico. que no es por no hacerlo a tiempo, es que a veces es tan imposible hacerlo. También. O sea, no es que fueron irresponsables de hacerlo a tiempo. O sea, Sí. aquí hay que entender que la ineficiencia del gobierno es culpable también en esto. Sí, Y porque se- es muy costoso lo que hablábamos ahorita. Y se transfiere al consumidor, que al final del día es quien le pagamos los salarios y los sueldos a todos los empleados públicos. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? Bueno, de lo poco que sé, ¿verdad? Tengo que hacer esa salvedad. Aparentemente es una finca grande en donde hubo varias construcciones, varias casas que se hicieron en esa finca sin haberse segregado en los terrenos. Y entonces tienes una finca en donde todos son dueños de todo y nadie es dueño de nada. Mm,
sea que lo que tienen cada cual, ¿verdad? Si son herederos o si son codueños, lo que tienen es una participación, no tienen un pedazo de terreno. Y entonces Tiene una eso, participación del total. del total, no son dueños de este terreno, de la casa que yo construí, no, eso es parte del total. Lo que tú tienes es una participación en esa finca. Exacto. Entonces, si no hay una segregación, pues no están muy definidas las colindancias y no hay unos puntos, Hay que no hacer hay una unas verjas. mensura. Hay que hacer una mensura, etcétera. Y Empiezan por lo a... tanto, ahí es que empiezan todos ahí es que se generan muchos conflictos. De eso yo he visto varios casos también de conflictos entre herederos colindantes. Porque el papá le dijo, haz tu casa aquí, al otro le dijo, haz tu casita aquí en la montaña, al otro le dijo, hazla acá. Pero que entonces el papá nunca hizo una segregación a favor de sus hijos. Y que conste, eso hay que hacerlo a nivel de registro y a nivel del crimen. Correcto. Sí, eso es bien importante porque a veces la gente lo hace en el registro y se olvida del crimen. Exacto. Y después a los 10 años aparece esa deuda. Exacto. Sí. O sea, son dos procesos que hay que hacer. Exacto. Bueno, hay que contratar a un agrimensor o a un ingeniero para que haga un plano de segregación. Y entonces se hace una escritura de segregación, se lleva al registro de la propiedad y también hay que ir al CRIM, como dice el compañero, a hacer la segregación. Es que es horrible, sí, es que es horrible, hay mucha burocracia. Nada más de pensar en todos esos, se le quitan las ganas a cualquiera. ¿Cómo es esto una jurisdicción más ágil? O sea, Exacto. ¿cuál es el proceso más ágil? Bueno, ahí... Rómpelo ahora mismo, dime, o sea, ¿cuál sería la manera más... Lo que pasa, yo pienso que nosotros tenemos, duplicamos esfuerzos. Pues el CRIMS es una agencia, ¿verdad?, que cobra impuestos sobre la propiedad inmueble y tiene un catastro. Y está el registro de la propiedad. Que no es catastral. Que Pero no es está catastral. está migrando hacia eso. Eso sí te puedo decir. ¿Ah, sí? Pues Sí. ojalá, porque entonces si unimos ambas agencias, pues ya ahí mira. Se comunican. Si ponemos por lo menos vamos a ponerlas a que se comuniquen entre sí, las agencias, ¿verdad? Para que si tú haces un trámite en el registro de la propiedad, a la misma vez lo estás haciendo en el CRIM. Exacto, automáticamente. Eso es idealmente, ya sea de un lado para otro. No Igual importa. que en Hacienda se tiene que erradicar una planilla de traslado con Suri, pues vamos a integrar también a Suri. para yo no Paquito, tener- Suri es mediocre. Seguimos. Dios. Fíjate, a mí me gusta Suri. No lo odio tanto, no lo odio tanto. No, yo no lo odio, solo que es mediocre para como lo promueve. Sí. Para lo que nos debe funcionar. Por eso sirve para cosas sencillas, que es lo que yo hago. Yo no sé si, ¿verdad?, en cosas más complejas. Sí, tú radicas ahí la planilla inmueble y esa planilla no sincroniza ni alimenta ningún otro sistema. Nada. Muere ahí. Exacto. Muere. Es un ataúd de datos y de información que nadie accesa, pudiendo ser Alimenta un la- integrador que Exacto. alimenta muchos otros lugares. Estadística, tú lo puedes usar para Correcto. cuánta cosa, para el CRIM, para el registro de la propiedad. Correcto. Volvemos a lo mismo, ¿no? Eso es cierto. Crimen y castigo. Yo, bueno, yo fui a una reunión con personal del CRIM hace, creo que fue el año pasado, y entonces una de las cosas que le dije fue, mira, pero ¿por qué no integran el CRIM con Suri y con... El registro. Y una persona que estaba ahí en la mesa me dijo, ni lo sueñes, ¿Cómo? ni pensarlo, eso No va a ocurrir. no va a ocurrir. Y yo... Eso puede ocurrir Yo- si bueno, está lo que yo debidamente dije capacitada fue, el Puerto Rico Innovation No Technology ocurre Service, porque no CRIS. quieren, porque No. eso hay tecnología, entiendo yo, para que eso funcione Mira, de esa manera. Hay adelantos. Cuando yo llegué al gobierno no existía, era Ágora, no existía Caribe. Y fue con Mayra Huergo que se desarrolló el sistema digitalizado de Caribe. registro, que fue del sótano a la luna. Un éxito total. El catastro no estaba accesible. El catastro digital se vino a abrir también en el 2014. Éxito también. No existía. O sea que con personas de liderato y agencias capacitadas para mejorar servicios mediante digitalización, se puede. Es cuestión de que estén esas personas ahí. Poco a poco. Vamos a ver, tengo fe. Vamos a llegar. Bueno, ya tenemos un tribunal electrónico.
hace ya unos cuantos años, o sea. Bueno, ¿algún otro ejemplo que queramos tirar al medio? Por ahora no se me ocurre más ninguno. Laura, estuvo bien interesante este intercambio. Entiendo que aprendimos mucho, nos llevamos con nosotros asignación. Trabajar recomendaciones para enmendar, el Código Civil y la ley notarial. Exacto. Correcto, sí. Ok, voy a darte seguimiento de esto después de este podcast porque quiero hacer vamos a mandar esa misiva. Exacto. Llévatelo, Wilton.